La principal diferencia de este método y lo que va a ir cambiando es que normalmente nosotros para el equilibrio trasladábamos las solicitaciones que están actuando en el centro geométrico o centro de gravedad a un otro centro de gravedad, pero hacia la armadura inferior, a la armadura que estaba en tracción en el caso de la flexión, o cuando es compresión compuesta, a la armadura menos comprimida. En este caso, esto lo vamos a cambiar y vamos a variar. Ya no vamos a trasladar a la armadura menos comprimida, sino a la armadura más comprimida. En este caso, a la armadura A sub S2. Y eso obviamente va a afectar cuando hagamos el equilibrio, el análisis de las tensiones, las deformaciones, lo cual nos va a ayudar a simplificar algunas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un esquema de la sección. Perdón, voy a atender una... vamos a hacer unos gráficos para analizar ese comportamiento que habíamos mencionado, ¿no? Vamos a cambiar las solicitaciones y no la vamos a llevar a la armadura menos comprimida, sino a la más comprimida. Entonces voy a aquí dibujar la sección. La sección transversal del elemento, en este caso una sección rectangular, con armadura inferior, armadura superior, ¿no? Hay que tomar en cuenta siempre que esta armadura inferior no siempre es una armadura en tracción. En el caso de la flexión, esto es tracción, esto es compresión. Pero en este caso, compresión compuesta, ambos están en compresión, bueno, salvo alguna excepcionalidad, ¿no? Que esta puede bajar lo más que pueda, pero no va a llegar a tracción. Es decir, en este caso de compresión compuesta vamos a tener una armadura más comprimida, otra menos comprimida. Esa es la diferencia. Y en esta sección, las variables que ya conocemos, tenemos la altura útil, tenemos la altura útil, tenemos los recubrimientos mecánicos, tanto superior como inferior. Total de la sección. Y bueno, la base. Sus dimensiones geométricas. Altura útil. Recubrimiento mecánico superior. Recubrimiento mecánico inferior. Altura total de la sección. Y la base. Visto en longitudinal. Tenemos la armadura inferior, la armadura superior. En el centro geométrico tenemos las solicitaciones. Como es compresión, normal de compresión,
normal de compresión y momento flector en centro geométrico. Aquí tenemos las tensiones en el hormigón. Para un diagrama parabólico rectangular, 0.85 de la resistencia de diseño. La resultante será NC. La de las armaduras superior será NS2, NS1, y ya sabemos que el eje neutro está fuera de la sección. El eje neutro está fuera de la sección. Para las deformaciones, tenemos en la armadura superior epsilon S2, en la armadura inferior epsilon S1, y a una deformación del 2 por 1000, cuando la deformación es 2 por 1000, tenemos una altura de, cuando esto es 2 por 1000, la altura de esta deformación es 3/7 de h. 3/7 de h. Y hasta el eje neutro lo hemos denominado con la variable tita. Eso es tita. Esto es lo que sucede, o el comportamiento a nivel seccional de un elemento en compresión compuesta, normal más momento flector. Las variables definidas era profundidad del eje neutro relativo es x sobre h, donde profundidad del eje neutro será igual a alfa por h. Delta es igual a d sobre h, por tanto, los recubrimientos mecánicos relativos es igual al recubrimiento sobre h, tanto para la inferior como para la superior. Esta normal del hormigón N sub C, si fuese un bloque rectangular sería fácil de obtener, ¿no?, el volumen de estas tensiones, pero como tiene una cierta parábola, esto lo manejamos como factor de forma phi veces, es decir, N sub C sub 0, siendo, ¿no?, ese factor menor a la unidad, y N sub C0 como si fuese rectangular, es decir, perdón, voy a borrar para que no se entre.
n sub c, esta resultante va a ser igual a phi veces n sub c 0. Este factor de forma tiene que ser menor a la unidad y este n sub c 0 es como si lo calculáramos de forma rectangular, es decir, 0.85 FCD por B y por H. Entonces, el procedimiento para calcular las armaduras superior e inferior será el siguiente. Primero, igual que en el método anterior, calculamos la excentricidad, que es igual a el momento de diseño respecto a la normal de diseño. Y esta debe ser menor o igual a la altura útil medios. Hay valores máximos y mínimos, es decir, ya hemos hablado también de esto, la excentricidad mínima, cuando es céntrica consideramos una excentricidad mínima. Esta excentricidad mínima es o 2 centímetros o altura sobre 20. De manera que la excentricidad que tiene que ser para una compresión compuesta debe ser menor o igual a la altura útil medios y mayor a E mínimo. Está claro que si es menor a E mínimo, es una compresión céntrica. Si es mayor a la altura útil medios, es una flexión, ¿no? Por ejemplo, si E fuese menor a E mínimo, lo que dijimos, en la igualdad esto sería E igual a E mínimo. Por tanto, el momento de diseño tendría que ser igual a la normal por excentricidad. Entonces, debemos verificar siempre esto, ¿no? Que nuestra excentricidad esté entre la excentricidad mínima y de medios. Segundo, vamos a trasladar las solicitaciones y aquí la diferencia. No vamos a trasladar a la parte inferior. Ahora vamos a trasladar a la parte superior. ND MD. Para diferenciar los que está en la parte superior y no en la inferior, suelen aquí poner un asterisco. Estos momentos trasladados, momentos inormales, entonces será, en el caso del momento de diseño, igual al momento en el centro de gravedad menos la normal por la distancia que hay entre los centros de gravedad de la sección y de la armadura superior. Y la normal, igual que en el anterior,
sería el mismo. N de sub G. Tercero, vamos a expresar en forma adimensional los momentos inormales, es decir, vamos a calcular el momento reducido y además la normal reducida. Es decir, debemos ahora calcular mu reducido igual al momento de diseño trasladado dividido entre 0.85 FCD BH al cuadrado. Y para la normal, aquí va a entrar una nueva variable que es ni igual a la normal de diseño dividido entre 0.85 FCD BH. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos el momento inormal reducido. Seguidamente, como un cuarto punto, vamos a calcular el momento máximo que puede resistir solamente el hormigón, ¿no? Como si fuera solamente hormigón. Y eso correspondería a un momento del diagrama rectangular, es decir, con alfa igual a infinito, ¿no? Es decir, este eje neutro tendría que estar en el infinito. En ese caso, el momento del hormigón máximo será igual a menos la normal del hormigón, la resultante, por su brazo, H medios menos recubrimiento mecánico superior. Si reemplazamos en ese, esto es igual a menos 0.85 FCD BH por H medios menos recubrimiento. Entonces, el momento reducido máximo del hormigón será igual a menos 1/2 más delta 2. El momento reducido máximo del hormigón es igual a menos 1/2 más delta 2. Ahora, con esto nos servirá para plantearnos lo siguiente, ¿no? Si se cumple la siguiente desigualdad, es decir, si el momento reducido
real es mayor al momento máximo del hormigón, dos opciones, ¿no? Si se cumple la desigualdad y si no se cumple. Si se cumple, es decir, si se cumple esta desigualdad, entonces armadura unilateral. Necesitamos armadura unilateral. Si no se cumple, entonces hacemos alfa va a ser igual a un alfa asumido. ¿Qué es el primer caso? Es decir, ¿qué es si tuviésemos armadura unilateral? En este caso se puede calcular directamente el factor de forma y con ello podemos obtener alfa. Si no, entonces necesitamos una armadura doble. Y para ello vamos a asumir un valor de alfa y con ello las demás variables, similar a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, vayamos por el primer caso. Si es sí, entonces armadura unilateral o armadura simple. Para ello, el factor de forma, vamos a poner armadura unilateral o armadura simple. Para ello, el factor de forma es igual a 35 sobre 98 menos el momento reducido sobre 42 entre 49 menos recubrimiento mecánico relativo, delta 2. Si esto lo expresamos en decimales, será igual 0.3571 menos momento reducido dividido entre 0.8571 menos delta 2. Y alfa es igual a 4 más 6.8739 por la raíz de 1 menos factor de forma. Dividido entre 16.09039 por 1 menos factor de forma. Con alfa verificamos la deformación epsilon S2. Verificación de la deformación epsilon S2
epsilon S2 como mediante la relación de triángulos en este diagrama de deformaciones, y esto será igual a alfa por epsilon sub 0 dividido entre alfa menos 3 séptimos por 1 menos delta 2 entre alfa, siendo este epsilon sub 0 la deformación del 2 por 1000. Y bueno, ya sabemos que, ¿no?, de acuerdo al diagrama tensión-deformación del acero, dependiendo, ¿no?, si está en el tramo con pendiente o en el tramo lineal. Se calcula esta deformación epsilon 2, se sube y se calcula sigma S2. Y del equilibrio, ¿no?, si seguimos en este caso de armadura unilateral, del equilibrio, si hacemos equilibrio de fuerzas y despejamos, la armadura superior será igual a N, la normal de diseño, menos 0.85 FCD B H y factor de forma, dividido entre sigma S2. Armadura de compresión. Pues bien, entonces ahí concluiría el cálculo siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿no?, que el momento reducido, el momento de referencia, es mayor al momento máximo que puede resistir solamente el hormigón. Vamos entonces por el otro caso. ¿Qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, es decir, si el momento del hormigón, el máximo del hormigón, es mayor a este momento reducido, entonces vamos a volver aquí y vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos armadura doble. ¿Cómo lo obtenemos? Para ello, como un punto 8, aquí vamos a poner armadura doble. Armadura doble. En este caso,
asumir un valor de alfa. Asumir alfa. Y con alfa calculamos las otras variables que necesitamos. Por ejemplo, xi igual a 4 entre 7 alfa menos 3, factor de forma 1 menos 4 sobre 21 de xi al cuadrado, delta g un medio menos 8 sobre 49 de xi al cuadrado dividido entre factor de forma y el momento del hormigón reducido será igual a menos este factor de forma por delta G menos delta 2. Tal vez está muy abajo. Se observa, ¿no? Esta parte, la última parte que hemos escrito. Sí, se observa. Ok, gracias. Entonces, nuevamente, ¿no? Reiterando, si no se cumple esta desigualdad, necesitamos una armadura doble. Para ello, empezamos asumiendo un valor de alfa que, ojo, que se parece igual que al método anterior, ¿no? Asumimos un valor de alfa y calculamos las variables que dependen de alfa. Empezando de xi, factor de forma, delta G y momento del hormigón. Si revisamos, aquí, ¿no? Esto es prácticamente estaríamos volviendo a este punto, ¿no es cierto? Asumir un valor de alfa. Con ello, calcular xi, factor de forma, delta G y el momento del hormigón. Seguidamente, vamos ahora a calcular. Voy a abrir una nueva página. Noveno punto o un noveno paso. Verificamos nuevamente las deformaciones. Verificamos las deformaciones. Verificación de las deformaciones. ¿Qué deformaciones? Epsilon S1 y epsilon S2. Epsilon S1 igual a 2 alfa menos delta entre alfa menos 3 séptimos. Epsilon S2 igual a 2 alfa menos delta 2
entre alfa menos 3/7. Calculando estas deformaciones y comparando con la deformación de fluencia, vamos a establecer las tensiones sigma S1 y sigma S2, ¿no? De acuerdo al diagrama tensión-deformación del acero. Luego, calculamos las cuantías. Cuantías mecánicas. Cuantías mecánicas. Omega 1 igual menos factor de forma por delta G menos delta 2 menos el momento de referencia dividido entre delta menos delta 2 y omega sub 2 igual a ni reducida menos phi menos omega 1. Cuantía para 1 y para 2. Finalmente la armadura. Finalmente la armadura para ambos. Armadura a sub S1 igual cuantía 1 por 0.85 por 0.85 FCD BH entre sigma S1 y la armadura superior igual a cuantía 2 0.85 FCD B por H entre sigma S2, con lo que obtenemos armadura superior e inferior. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el procedimiento general para calcular las armaduras en elementos que están sometidos a compresión compuesta desde el punto de vista del método práctico. Como ven, de alguna manera se simplifica en comparación del método anterior,
puesto que no hacemos muchas iteraciones. Si bien asumimos alguna variable, pero ya en función de esas variables asumidas, calculamos unas cuantías y con esas cuantías se distribuye la armadura superior e inferior. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. ¿Y se puede volver un momento atrás? ¿Ya? Ahí, un minutito. Tocaría ver una verificación y de hecho vamos a aplicar al ejemplo anterior para ver las diferencias, ¿no? De cómo, en qué aspectos varía, por ejemplo, un método con el otro. Pero bueno, no sé si lo vamos a hacer la siguiente clase. Les iba a consultar cómo están en su proyecto y cómo están en la parte de teoría para ir midiendo nuestros avances. Estamos en esviada, Inge. ¿Flexión esviada? Sí, Inge. Sí. Después de compresión compuesta, ¿han hecho flexión esviada? Sí, ingeniero. Ok, ¿y a qué altura más o menos están y qué van a hacer después de acuerdo a su contenido? Creo que es torsión, Inge. O algo así. Corte tendría que ser en todo caso. Sí, corte, Inge. Corte y luego torsión. Perdón. Ah, ya. Entonces estamos, bueno, en la siguiente clase terminaríamos prácticamente esto, lo que es compresión. Entonces ya podremos entrar a corte para poder también apurar un poquito para que lo incluyan en su proyecto, ¿no? Y respecto a su proyecto, ¿cómo están? Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una consulta, ingeniero. Para el tema de la flexión, ese valor de ND, yo lo estoy considerando, ingeniero, como una fuerza que del viento nomás, ingeniero, y eso más el momento de la flexión que viene de la envolvente, yo pienso que con esos dos valores estaría empezando a diseñar, porque caso contrario, ese valor de ND, si no se consideraría, entonces el proyecto se haría como una flexión simple nomás, ingeniero. Eso era mi duda. Ya, si hablamos de ND, MD, independientemente de cuál sea el efecto, ¿no? Por decir, a ver, vamos a ir aquí. Si yo tengo una determinada estructura, no sé, una parecida al que ustedes tienen, ¿qué es lo que se les ha pedido en la primera parte, no? Que hagan el análisis estructural del edificio, del pórtico. Eso implica que puedan tener una cantidad, ¿no?, de cargas, ya sean gravitacionales,
laterales, uniformes, triangulares, rectangulares, etcétera, ¿no? Asentamientos, todo ello. Y a esto, de todas esas combinaciones, se les ha pedido calcular una envolvente, ¿no? Por decir aquí, la envolvente, no sé, me estoy inventando. Puede ser, digamos, algo como este, ¿no? Pero efecto de todas estas cargas, como se les indica, por decir, en esta sección, justo en centro luz, ¿no? Puedo analizar y tengo que identificar. Primero, aquí tengo un momento máximo. Hay una fuerte flexión positiva, ¿no es cierto? Un momento máximo. Puede que efecto del viento o alguna otra carga, aquí tengan una normal. Puede ser de suponer, por ejemplo, constante. Aquí. Este es mi esfuerzo. Yo tengo un momento de diseño y una normal de diseño. No les puedo decir si es fuerte, poco, eso es lo que justamente ustedes han calculado en cada uno de sus estados, ¿no? De ello han encontrado una envolvente. Entonces, aquí, en esta etapa de diseño, no hay nada que buscar, es agarrar esas solicitaciones y diseñar. Agarrar las solicitaciones, leer las solicitaciones de sus envolventes y diseñar. Lo propio en las columnas, ¿no? En estas columnas tendrán una, si lo por orden de prioridad, seguramente una normal y un momento, ¿no? Aquí hay una condición, ¿no? La excentricidad, ¿cuánto debe ser? Aquí, ¿cuánto debe ser? Seguro que aquí la flexión tiene que ser más predominante que la normal. En este otro, la normal tiene que predominar sobre la flexión. ¿No es cierto? No sé si es a lo que consultabas. Ingeniero, esa es mi duda. Ese valor de ND, entonces, para la flexión lo vamos a sacar del envolvente de momentos, diciéndome. Esa Para la NDG. M de la envolvente de momentos, claro está. N de la envolvente de normales. Solicitaciones máximas. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, sí. ¿Alguna otra consulta? Solo aisladas, ¿no? ¿No? ¿Y qué? Sí, aisladas. No les, si desean, consideren estas perimetrales, ¿no? Estas como medianeras, ¿no? De que viene aquí. Y estas, obviamente, aisladas, ¿no? Pero si quieren, finalmente todas aisladas, no hay problema. Pero lo más normal sería eso, ¿no? Que las perimetrales de alguna manera sean medianeras. ¿Por qué? Porque siempre hay la probabilidad de que aquí al lado haya un vecino, ¿no? Ingeniero, una consultita más. Bueno, es una duda.
Entonces, en resumen, esa MDG, entonces, lo vamos a sacar del diagrama de momentos y esa NDG del diagrama de cortante, se puede decir, ¿no? En los valores máximos, y juntamente con esos datos ya vamos a empezar a diseñar. Y lo mismo también sería en la parte de la columna, ¿no, ingeniero? Solamente que Sí, pero no esa NDG sería de las normales. no de cortantes, de normales. Sí, para la columna sería de normales y para viga de cortante, sí. No, para las vigas igual tienen que ser de normales, no cortantes. Aquí estamos mezclando totalmente los términos. Momentos y normales, Ah, ya, ingeniero, sí, sí. Perdón. ¿no? A ver, si les pregunto, por ejemplo, cualquier punto de la estructura, ¿cuántas solicitaciones tiene? Solicitaciones tiene. Tres, ingeniero. Normalmente tres, o básicamente tres, no puede tener también torsión, pero esto tiene normal, cortante y momento. La normal y el momento generan tensiones normales en la sección. Si esta es la sección, el momento y la normal generan estas tensiones normales a la sección. Y el cortante, tensiones tangenciales, ¿no? Entonces, por eso se diseña aflexión, momento y normal, aflexo, compresión, normal y momento, y el cortante también vamos a diseñar, pero ya como una solicitación independiente, que ese es el siguiente capítulo, del que justamente están hablando. ¿Ya? Está bien, ingeniero. De corte, que es un capítulo que nos interesa para el proyecto, ¿ya?